Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Con este libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros estamos mirando principalmente, estamos subrayando algunos de los capítulos y versículos en que Pablo es arrestado, capítulo 21, y hoy de una manera especial esta narración que va del 27 al 40. Principalmente hoy queremos hablar de este versículo 32. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano gritando: «¡Hombres israelitas, auxilio! Este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo». Decían esto porque habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Se alborotó la ciudad entera y la gente llegó corriendo de todas partes. Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Mientras buscaban matarlo, le informaron al tribuno de la cohorte: «Toda Jerusalén está alborotada». Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Vean de este versículo 32. Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y también a algunos centuriones. O sea que soldados y centuriones lleva hoy para ahí. Hoy. Ya habíamos dicho que desde la Torre Antonia está ahí en la esquina misma. Hoy en día, los que visitan, viste que tanta historia ha pasado, más de 2000 años, y entonces Jerusalén también ha sufrido muchas transformaciones, a pesar de que la arqueología también nos vuelve a hacer resucitar muchos de estos restos. Ahora incluso hay una escuela, ¿verdad? Ahí esa parte. Está frente misma a la universidad, la casa de los franciscanos, que se llama La Flagelación. Es muy interesante. Incluso desde ahí comienza, por eso se llama La Flagelación, porque está también una capillita dedicada a la flagelación de Jesús. Entonces se dice que ahí estaba también, o se pensaba que ahí es donde Pilato, ¿verdad?,
le presenta a Jesús. En fin, todas estas son tradiciones dentro de una arqueología muy interesante, de unos estudios. Y así, esta devoción también tan interesante. Ahí comienza el Via Crucis, ¿verdad? Entonces el Pilato que se encuentra en la flagelación, el segundo, la capillita. Después ya uno va caminando, el tercero, el cuarto, la caída de Jesús, el encuentro con la madre, en fin, el quinto que ya está el Cireneo, el sexto que uno se encuentra ahí con la Verónica, y así. Es interesante, ¿verdad? Es un camino muy lindo que uno va encontrando, que le llaman el Via Crucis. Hasta ahora lo tenemos allí. Bueno, ahora continuando un poco esta meditación, digámosle así, porque nuestro estudio bíblico al mismo tiempo nos enseña a nosotros a mirar y a entender lo que sucede. En el versículo 32, inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Nos cuenta esta historia, nos cuenta esta narración, que ellos querían matar verdaderamente a Pablo. Esta es una actitud totalmente intransigente contra Pablo. Ellos conocen, ellos saben, para Pablo ya para Pablo llevamos a la vieja y cualquier espera. Y él hace esa propuesta de que los paganos, los gentiles, no necesitan ser circuncidados, de entrar y de hacer todos los ritos del judaísmo para pertenecer al cristianismo. Pero hay algunos que que se han aferrado mucho al judaísmo y, bueno, están diciendo que ellos se adhieren tal vez algunos al cristianismo. Ahí comienzan los primeros problemas, porque algunos piensan que sí, que en Jesús podría realizarse, pero sin desligarse totalmente del judaísmo. Y ahí entonces comienzan los problemas entre el judaísmo y el cristianismo, porque ellos quieren implantar tal cual. Ustedes, si quieren ser cristianos, tienen que hacer primero el judaísmo, ser primero judíos para luego entender lo que es Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer
decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando él estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner, y dijo el carnero traer: es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole: yo que siempre fiel te he servido, sin ningún mandato desobedecer, y nunca esto he podido merecer. Y el padre decía: hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, verás celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. Él lo esperaba. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes.
el camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante: estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Pata corrido, le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado, soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos hermanos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo 32. Inmediatamente trajo, ¿verdad?, consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados,
dejaron de golpear al Pablo. Quiere decir que esta posibilidad que tuvieron ahí, que gracias a que estaba esa Torre Antonia como nosotros conocemos, y hasta ahora está allí, ¿verdad? Está allí, por lo menos hacia una parte, siempre ya dijimos, con modificaciones que fue surgiendo o fueron sucediendo durante el tiempo. Bueno, ahora entonces ellos, cuando se sienten o cuando ven que están haciendo el mal a Pablo, un grupo ciertamente que no está de acuerdo, otros que solamente se alborota y quieren apedrear a Pablo, quieren matarlo y lo están sacando fuera del templo para eso. Y en ese trajín seguramente que sí o sí, o exactamente hoy, porque barete, porque Pablo no creo que se haya dejado nomás también así, ay, pobrecito, que llévenme de aquí para allá o lo que sea, no. O sea, gente que también comenzaba a patalear y de todo un poco, a zapucar, y hay la gente también que gente que le quería defender, etcétera, pero entonces ellos le están empujando, pero claro, es una turba, es una muchedumbre, una multitud acalorada, así, entonces lo llevan. Ahí es donde va a actuar, porque le informaron al tribuno, ¿verdad? Al tribuno que estaban ahí, de la cohorte. La información es ahí va lo que cogen a Borosa Pucay, que enseguida, o llega, está con lo ahí cerca, está encima. Los soldados antes que ya observaban, ya estaban viendo, y al sacarlo del templo, al ponerle en esta situación, enseguida se mueven estos soldados. Y eso es lo que le va a salvar también a Pablo, porque ellos ya están decididos a matarlo. Y esto también, ya Yucaco Ave, pero siempre la Biblia nos da a entender que muchas de las muertes que se producían o se producen así contra estos que son apóstoles de Jesucristo o apóstoles de la verdad, normalmente no se le da la razón, ¿verdad? El por qué están haciendo eso. Simplemente porque o sea, mucha gente se acalora, mucha gente entra en acción, pero sin saber incluso ni va a lo que ¿entiendes? Ni de qué va a lo que entonces, o por lo que están escuchando también, no es que también totalmente sin conocimiento. Puede ser que haya conocimiento de la causa por la cual se está haciendo esa acción, pero como uno ya no tiene el criterio para poder reflexionar y saber es cierto o no es cierto, sino que aquí ya entramos simplemente en un fanatismo y por lo tanto los romanos no simpatizaron con Pablo, pero estaban interesados en mantener el orden público. No es que entonces Pablo dio su informe y se va y le dice a los romanos, a la policía, sabe que yo voy a estar ahí en medio de ellos, quisiera que ustedes me cuiden, guardaespaldas, no, después me ve. Romanos, cuidando y así me ve. No así ni de Pablo ni de nadie. Pero eso sí les interesa, que no estén ahí hinchando, como decimos nosotros. Y entonces que exista el orden público. Eso es lo que le está esperando o le está interesando al romano. El que está ahí mirando, vigilando, es que exista orden público. Y cuando ellos vieron al tribuno, a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Como decíamos, ellos no simpatizaron ni simpatizan con Pablo, pero sí están interesados en mantener el orden público, por lo que arrestaron a Pablo, tanto por su propia protección, para defenderlo por una parte, como también para eliminar la causa del alboroto. Y vamos a ver un poco cómo podemos solucionar. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música.
cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Hace 10 años Francisco viajaba por primera vez a Asia como papa. Estuvo en Corea del Sur del 13 al 18 de agosto. Lo hizo para celebrar la 6ª Jornada Asiática de la Juventud y reunirse con jóvenes, a los que animó a crear un mundo mejor. Together with some people everywhere, you want to help build a world that we are live together in peace and friendship, overcoming barriers, healing divisions, rejecting violence and prejudice.
Durante la misa de beatificación de 124 mártires coreanos en Seúl, Francisco reflexionó sobre cómo su testimonio sigue dando frutos en la Iglesia coreana y en todo el mundo. L'eredità dei martiri può ispirare tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla difesa dei valori autenticamente umani in questo paese e nel mondo intero. La Iglesia Católica en Corea del Sur ha crecido exponencialmente en los últimos 60 años. Ha pasado de 500.000 en la década de los 60 a casi 6 millones en la actualidad. Tras el viaje, la Conferencia Episcopal de Corea expresó en un comunicado el impacto de la visita papal. Aunque el Papa Francisco permaneció en Corea solo unos días, nos inspiró plenamente con el consuelo, la compasión y la esperanza que muchos de nosotros necesitábamos fervientemente. La visita de Francisco era la primera vez en 25 años que un papa viajaba a Corea del Sur. La última visita papal fue la de Juan Pablo II en 1989, cuando participó en un congreso eucarístico. Pero este no será el último viaje papal al país, ya que la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Seúl en 2027. Queridos amigos de Ñandin Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñandin Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñandin Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandin Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario, hoy tus hijos te aman.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 32. Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces aquí está, este es nuestro versículo 32, el versículo 32 del capítulo 21. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones. Aveña de Yaicuabonas, y ahí está. Están los centuriones, están los soldados, está la Torre Antonia, es el lugar de donde ellos vigilan y controlan. Esto es importante, nosotros tendríamos que mirar un poco todo lo que significa, ¿verdad? Esto de la Torre Antonia que existía allí en Jerusalén. La Torre Antonia era para cuidar allí en Jerusalén, ¿verdad? O sea, todo, o el templo, todo lo que podría suceder, porque y entonces y fácil página la olla pues, ¿verdad? La Torre Antonia tendría la fortaleza también, le llamaban, o Torre Antonia. Fue una guarnición militar construida por Herodes el Grande. Entonces Herodes es el que mandó construir esa Torre Antonia en Jerusalén en la época del antiguo Imperio Romano y donde fue flagelado también y condenado Jesús de Nazaret por Poncio Pilato. Bueno, eso es lo que nosotros, según la tradición, ahora nosotros, ¿verdad?, conocemos y decimos, ¿verdad? Entonces esa Torre Antonia. Pero ciertamente la Torre Antonia fue destruida después también en el asedio que hubo de Jerusalén. Y ahora mismo, actualmente, la Torre Antonia queda siempre allí, ¿verdad? O sea, el lugar geográfico es siempre el mismo. Pero con la destrucción, dijimos, 2000 años que fueron pasando, queda poco de esa fortaleza, queda muy poco. Fue destruida en el asedio de Jerusalén. Este sitio ahora forma parte del complejo Haran al-Shafif y está ubicado justo al norte de la cúpula de la roca, le llamamos así, ¿verdad? O sea, donde estaba el templo. Y bueno, esa fortaleza es lo que, según la tradición de los primeros cristianos, después cuando comienzan a hacer la práctica del Vía Crucis, el camino de la cruz, entonces ellos pensaron que allí fue Jesús juzgado, ¿verdad?, por Pilato, el lugar donde Jesús fue juzgado. Bueno, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles históricos, arqueológicos, pero que en realidad sería otro lugar. Pero en fin, quedamos por ahora así solamente para entender y para saber todo lo que significa también para nosotros el hecho de que estaba muy cerquita, ahí estaba, sobre los ojos. Herodes el Grande quería conocer todo, quería ver todo, qué es lo que están haciendo estos judíos, por qué están en esta situación. Herodes mismo es el que había engrandecido y había embellecido también el templo de Jerusalén. Solamente que a Herodes el Grande no es que le quieren mucho, porque él no es de pura sangre judía, ¿entienden? Él no es, sino que tiene también sangre nabatea, ¿entienden? Entonces por eso incluso algunos le hablan muy mal de Herodes, etcétera, por su estilo, por todo lo que hizo, a pesar de sus grandes construcciones. Yo les tengo que decir bien una cosa. Si hoy nosotros encontramos muchos restos interesantes dentro de la arqueología en la Tierra Santa, y son justamente
todo lo que Herodes había hecho, las grandes, entonces construcciones, ¿verdad? Por eso algunos le llamaban, ¿verdad?, que era un megalómano, Octavio, las cosas grandes, ¿verdad?, al estilo del Imperio Romano, ¿entiendes? Y bueno, pero estas son cuestiones y disquisiciones también que tenemos que escuchar, ¿verdad?, a los historiadores, a los entendidos, que conocen más y que se meten más un poco y que nos pueden ilustrar mejor incluso. Pero ahí tenemos el Herodion, tenemos Masada, tenemos Maqueronte, tenemos muchos lugares interesantes y todo esto fueron construidos por Herodes el Grande. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta cuarta frase, amor leal. Es la traducción de la palabra hebrea Hesed, que es difícil de traducir a cualquier idioma porque combina las ideas de amor, generosidad y compromiso. Hesed describe la acción de prometer lealtad motivada por un profundo afecto personal, como en la historia de Ruth. Ruth es una extranjera casada con un israelita que muere trágicamente junto con su hermano y su padre. A Ruth solo le queda su suegra, Noemí, también viuda, quien no tiene nada para darle. Noemí le dice a Ruth que se devuelva a su pueblo, pero Ruth más bien le promete quedarse al lado de Noemí y cuidarla. Y mientras los demás ven a Ruth cumplir su promesa, lo llaman un acto de Hesed. Nota que el Hesed de Ruth no es condicional ni depende de cuán valiosa fuera Noemí para ella. Más bien, es una expresión del carácter de Ruth. Ella es simplemente una persona generosa que cumple su palabra. Eso es Hesed. Ahora bien, el amor leal de Ruth es verdaderamente inspirador, pero quien muestra un Hesed permanente en la Biblia es Dios, como en la historia de Jacob, quien es un engañador y traidor, aún con su propia familia. Pero a pesar de eso, Dios lo escoge y le repite la promesa que le había hecho a su abuelo, Abraham, de que él le daría una gran familia a través de la cual Dios mismo restauraría su bendición sobre las naciones. Así que 20 años más tarde, Jacob se da cuenta de su indignidad y le dice a Dios: yo no soy digno de todo este Hesed que me has mostrado. Y él tiene razón, pero el Hesed de Dios nunca se trató de la dignidad de Jacob. Era una muestra de la generosa lealtad de Dios a su promesa. El Hesed de Dios continúa en la historia de los descendientes de Jacob, los israelitas. Cuando son esclavizados por Faraón en Egipto, se nos dice que Dios recordó su promesa a Abraham y a Jacob. Así que Dios destruye a Egipto y levanta a Moisés para liberar al pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y en esta historia, esto es llamado un acto de Hesed, porque era Dios cumpliendo su palabra. Ahora, de camino a la tierra prometida, los israelitas estaban asustados de las naciones alrededor de ellos y dudaban que Dios los pudiera proteger. Así que el pueblo amenazó a Moisés y le dijeron que pondrían un nuevo líder que los llevara de vuelta a Egipto. Dios está molesto y dolido, pero Moisés intercede y le pide que perdone el pecado de este pueblo por su gran Hesed. Nota que Moisés le pidió a Dios que perdonara no porque el pueblo lo merecía, sino porque era consistente con el carácter de Dios. Y Dios estuvo de acuerdo y renovó su compromiso con un pueblo que no quería estar comprometido con él. En la Biblia, Dios es leal y amoroso por la única razón de que ese es quien Él es. Por supuesto, Él quiere que las personas respondan con Hesed, pero aun cuando no lo hacen, el Hesed de Dios permanece. El profeta Oseas compara el Hesed del pueblo de Israel con la neblina matutina, que está aquí por un momento y luego se va. Pero el Hesed de Dios permanece.
como en la celebración del Salmo 136, que empieza diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno. Y luego repite 26 veces: porque para siempre es su Gesed. Y es así como después de siglos de Israel estar traicionando su compromiso con Dios y de su larga historia de violencia y muerte, Dios mantuvo su promesa de una manera dramática y drástica, adoptando la naturaleza humana y atándose a nosotros en la persona de Jesús. Y las personas que seguían a Jesús de Nazaret dijeron que en Él encontraron al Dios de Israel lleno de amor y fidelidad. Jesús es el ser humano más leal y amoroso, y en su vida, muerte y resurrección, Dios abrió un nuevo futuro para nosotros y para toda la creación. Y Dios hizo eso justamente porque esto es como Dios es: generoso, amoroso y eternamente leal a sus promesas. Y cuando experimentamos la pureza y el poder del amor leal de Dios mostrado a través de Jesús, nos mueve a reimaginarnos el por qué y el cómo podemos mostrar Gesed de vuelta a Dios y a las personas alrededor de nosotros. Esto es lo que significa decir que Dios sobreabunda con amor leal. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La dictadura de Ortega continúa su represión contra los cristianos en Nicaragua. Lo último, el Ministerio del Interior ha cerrado Cáritas en la diócesis de Matagalpa, por lo que desde ahora todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, serán transferidos al Estado. El gobierno lo hizo público el 12 de agosto en el Diario Oficial del País. Alegan que cancelan la personalidad jurídica de esta institución católica por dos motivos: no reportar los estados financieros de 2020 a 2023 y tener la junta directiva vencida desde 2022. Esta es solo una acción más de las muchas que han tenido lugar en los últimos días. Una ola de detenciones de sacerdotes, como la del rector del seminario de la diócesis de Matagalpa, de la que sigue siendo obispo Rolando Álvarez, aunque esté exiliado en Roma. Ya son 46 los sacerdotes que han sido desterrados del país desde 2018, muchos de ellos acogidos por el Vaticano. De hecho, 7 llegaron a Roma el pasado 8 de agosto. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera
les quieren mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, Cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna de un Dios que a la espera les quiere mirar. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 21, siempre el versículo 32. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bueno, aquí entonces nosotros podemos ver que los romanos ciertamente que no simpatizaron con Pablo en ningún momento también. No es que estaban a favor de Pablo ni nada de eso, pero ciertamente que ellos estaban muy interesados en mantener el orden. Que vaya fuera del orden público. Y entonces tienen que arrestar aquí a Pablo, tanto por su propia protección como también para eliminar la causa del alboroto. Eso es lo que nos está queriendo decir. Esta no es la forma de actuar, esta no es la forma. Y más todavía dentro de lo que nosotros conocemos, y TV de ya estudia el derecho romano, ¿verdad? El derecho romano es la base, ¿verdad?, de todo lo que es el derecho también occidental, de la justicia. Y bueno, pero aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, y vamos viendo que enseguida también ellos reaccionan, enseguida también ellos se mueven ante una situación como la que nosotros encontramos aquí, en que, miren que decía luego, se alborotó toda la ciudad, por una parte Jerusalén,
hoy, enseguida hoy. Y la ciudad entera dice que llega corriendo de todas partes también. Bueno, eso también tal vez decíamos, sí, está bien. Es un pueblo, una ciudad pequeña, pero siempre, Jerusalén, de cierta manera, tiene también todos sus ¿cómo se dice? Todos los lugares muy, muy ocultos, muy difíciles, ¿verdad? Pero en fin, es una forma de exagerar, es una forma de decir que es toda Jerusalén la que se mueve ante esta situación de lo que sucede, porque cuando usted llega la Pablo, oye, pues tener las escuelas ogendúa, escuela oye a Pablo, hoy que mozarambina. 4 acusaciones muy fuertes, ¿verdad? Contra el pueblo, contra la ley, contra el templo, contra este lugar, y también que había introducido unos griegos al templo, y ese era el punto también muy fuerte. Vayan de Eruta, ave al tal Trófimo, que viene de Grecia, de Éfeso, y lo está introduciendo aquí siendo un pagano. Eso no se te puede permitir. Y bueno, así cuando le informan también a la cohorte, y la cohorte misma seguramente que se da cuenta a través de los soldados, los centuriones, vienen enseguida y corren hacia ellos. En cuanto ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El efecto, como siempre, la presencia de alguien que es autoridad, en este caso los romanos, y que los romanos también en ese sentido eran muy exigentes con la ley, con el orden, con esa disciplina. Ya veían que Teteguri no es luego tanto que simpatizaban o querían o le defendían a Pablo. Pues, pero ciertamente que respetaban, ¿verdad? Pero dentro del orden. Dentro del orden nosotros sí le vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes sin ningún problema, vamos a hacer que las cosas corran bien. Pero tenemos que hacer bien las cosas. Diga, tú y la pecha en barete, y apenas ellos llegan, en cuanto ellos vieron también al tribuno, en cuanto ellos le ven también a los soldados, ellos ya enseguida, ¿verdad?, le dejan de golpear a Pablo. Y de esta manera, Pablo de nuevo se salva. Y en de vamos ahí que Pablo en varias oportunidades sospecha, oye, Güerojema, después de la ciudad, Güerojema después del templo, o ya Pedreama, pero tiene un santo especial ya este Pablo, porque bastante ha sufrido, bastante ha sido perseguido, no todos quieren escuchar, mete el dedo en la llaga, apenas entero de ellos en Duceina. Muy bien, queridos amigos, así vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 21, y aquí donde Pablo es arrestado. Nosotros volvemos la próxima con más de Yarañe, el Nuevo Testamento, y ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, el Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.